¿Listo? Bueno, ahorita va. Ahí te va. Perfecto. ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos aquí en la Ciudad de México. Yo estoy en el sur de la Ciudad de México, por acá por Tlalpan, y tengo hoy un invitado de honor, una persona espectacular, Sofe Ruiz, que nos está viendo desde la Ciudad de México también, pero en el norte de la ciudad, en Polanco. ¿Cómo estás, Sofe? Pues muy bien, Rodolfo, un saludo a a las personas que te siguen y bueno, a decir todo lo relacionado con Australia. Así es, así es. Sofe, tú vienes de Venezuela, ¿verdad? Tú eres venezolano. Sí, yo soy venezolano, hace muchos años migré a Australia, estuve viviendo en Australia por 11 años, ¡Wow! estudié, trabajé, hice vida en Australia y pues me enfoqué estando en Australia, mis estudios han sido en la parte migratoria de Australia, la parte educativa de Australia, después de Australia me fui, abrí una empresa en Venezuela y luego de Venezuela vine y abrí una empresa aquí en Ciudad de México. Así es, qué bárbaro, qué increíble. Sofe, a ti te conocemos, los que te apreciamos y te queremos y te conocemos por Sofe. ¿Cuál es tu nombre, Sofe? Mi nombre es Sof, así Sofe. me puso mi mamá. Ah, Sí, Sofe. señor. ¿Y qué significa algo? O sea, Sofe Y es una... el nombre Sofe viene por parte de mi abuelo. Mi abuelo era libanés Ah, ya. y pues su nombre es Sofe y Sofe. significa como hombre de voz clara. Entonces, pues trato de Eh, eh, hacer honores al nombre. ok, perdón, a lo mejor mi poco conocimiento de los nombres bíblicos, porque es un nombre bíblico, supongo. No lo sé, o No, sea, no le he llegado hasta allá el significado de mi nombre, pero pues por lo poco que sé, pues siempre he tenido problemas con mi nombre. Todo el mundo le cuesta entender esas dos sílabas de Sofe. Es un nombre pues bastante, pues no poco lógico, común, poco poco común, común. pero además es muy pegador, es una marca, ¿eh? Sofe, Pues es una marca. tengo compañeros inclusive desde kinder que recuerdan mi nombre y yo no me acuerdo los nombres de Claro. esas personas, pero bueno, me cuesta al principio pues introducir o bueno, presentarme como Sofe, pero ya luego ya la gente se acostumbra al nombre y más nunca se le olvida mi nombre. Así es, así es. Y eso es muy bueno, la verdad es muy bueno. Entonces, ¿viviste en Australia? ¿En qué ciudad? ¿En Sydney? ¿En Viví Melbourne? sí, no viví en una gran ciudad, viví en el Western Australia, que es la ciudad se llama Perth. Perth es una ciudad bastante, pues, es una ciudad bastante aislada, vamos a decirlo así, en lo que entra de ser aislada, porque queda en la otra parte de Australia, queda en el oeste de Australia. Todas las ciudades principales quedan en el En este, el como este. Sydney, Melbourne, Brisbane. O sea, todas quedan en este lado, yo quedaba de este lado, Ya. pero lo bueno de Perth es que es una ciudad bastante moderna, de un crecimiento en el momento que yo llegué, pues bastante acelerado, porque es donde queda toda la parte minera de Australia Ok. y pues cuando siempre que suben los precios de los minerales, pues la A Per le va abundancia bien. económica era bastante fuerte en ese momento. Cuando bajan los minerales, baja un poco la economía de la ciudad o del estado como tal, pero siempre se ha mantenido como una de las ciudades con mayor per cápita de Australia. Australia, la gente que conoce o que sabe de Australia piensa inmediatamente en los koalas, piensa inmediatamente en los canguros, en Sydney, en el teatro este de las medias naranjas, en Melbourne y en Brisbane. Brisbane es una ciudad norte de Sydney, muy bonita. Y como bien dice Sofe, eso está en el este. Del otro lado, hasta el otro lado está Perth, que también, entre comillas, te debe quedar muy cerca Asia, porque Australia no deja de ser Asia. Para todos los que nos están escuchando, Australia es Asia, es uno de los grandes socios asiáticos. Esto está cerca de Japón, cerca de China, cerca de Hong Kong, cerca de Singapur. Entonces, una combinación de Australia con Singapur es algo espectacular, es otro mundo. Nosotros en México estamos acostumbrados a querer ir a Europa, wow, Europa, el viejo mundo. Pero cuando llegas a Asia, vas a Japón, a Singapur o a Australia, dices, ¿qué es esto? Es una cosa espectacular. ¿Cómo llegaste a Australia, Sofe? ¿Cómo fue que Pues se te mira, ocurrió irte para allá?
Primariamente cuando salí de Venezuela, el primer, vamos a decir, contacto con el mundo extranjero, yo me mudé primeramente a Barcelona. Estando en Barcelona, estaba trabajando con una empresa que exportaba muebles de alta gama aquí a México. Y pues ahí es donde yo como que comencé con la hormiguita de querer seguir escalando y pues mi focus en ese momento era tratar de desarrollar mi nivel de inglés y pues estaba buscando entre las opciones una opción que me permitiría a mí o que me permitiera poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y pues en mi búsqueda llegué ¿Encontraste con Australia? el destino de Australia, reuní mis euros en mi tiempo en Barcelona. Barcelona es una ciudad bastante difícil de crecer como profesional porque hay Mucha mucha competencia, mucha competencia competencia. y pues los españoles pues no tan solo tienen un título, tienen otros títulos y todos se compiten con la parte académica, pero fue una ciudad, una experiencia bastante pues digamos diferente a lo que estaba acostumbrado y me dio la base para poderme ir a lo que es Australia y pues me enamoré de Australia. Claro, fíjate, yo tuve la oportunidad de ir a Australia hace muchos años, en el 2002, y me encantó. Fui a dos ciudades, fui a Melbourne y fui a Sydney, y es espectacular. Y yo, ahorita escuchando, te digo, a ver, fíjense, piensen las que nos están oyendo, quiero estudiar inglés. En México, cuando queremos estudiar inglés, pensamos en cursos chiquititos, pensamos en ir aquí o en Estados Unidos. No se nos ocurre otra cosa más que Estados Unidos. No, pues a Estados Unidos. Como Estados Unidos son muy racistas y el presidente y no sé qué, entonces Canadá. Y ya, son nuestras dos opciones, Estados Unidos y Canadá. Y a nadie se le ocurre estudiar inglés en Australia. Sofe estaba en Barcelona, buscó, se puso a investigar, hizo un gran análisis y dijo, bueno, Australia, a ver, y al llegar a Australia te das cuenta que es un mundo espectacular. Tiene las cosas maravillosas del primer mundo, pero también tiene las cosas maravillosas de Asia y además la gente es muy amable y hay muchas oportunidades. Y entonces Sofe se enamoró, desarrolló ahí todo su potencial y ahora él se dedica, Sofe se dedica a enviar gente a Australia, a que viajen a Australia y allá vivan una vida diferente y expandan, exploten su potencial. Primero lo hizo en Venezuela y luego vino aquí a México a ayudar a mexicanos. ¿Cuánto tiempo llevas en México? Pues mira, en agosto, creo, si mi memoria no falla, cumplo ya 3 años aquí en México. 3 años. ¿Ha sido difícil? ¿Ha sido fácil? ¿Cómo ha sido? Pues me ha tocado dos, ya con el último fueron 3 temblores. Okay. Me estoy acostumbrando a lo que es el movimiento telúrico de aquí de la Tierra en Ciudad de México. Oye, Pero me ha parecido tu una empresa ciudad. está en Polanco, ¿verdad? Tu empresa, perdón que te No, interrumpa. Está en Polanco tu empresa y tú vives también en Polanco. sí, vivo a 2 cuadras, afortunadamente, de mi empresa. Tengo la dicha de disfrutar lo mejor de Ciudad de México porque vivo cerca y Ok. pues no tengo pues, Que manejar a agarrar el mi auto, trabajo. el tráfico, todo eso no lo vives. ¿Has visto otras ciudades en México? Por ejemplo, Sí, he Guadalajara, tenido la Monterrey. fortuna de viajar casi voy a decir, por muchas de las ciudades de aquí de México, a lo que es tratando de hacer el fomento de la movilidad y la migración para Australia, tanto la parte educativa, que es más el fuerte en este momento, y pues he tenido la dicha de ir a casi, pues yo dijera que unos 20 ciudades aquí en México, desde las más pequeñas hasta las más ¡Wow! grandes. Oye, ni López Obrador ha ido a tantas, ¿eh? Pues creo que me ha tocado la misma gira del presidente y Mira, pues he tenido la dicha de poder ver la México de contrastes, donde veo desde lo más premium hasta la diversidad de las clases sociales, como en toda Latinoamérica, pero me ha parecido un país con una riqueza cultural bastante fuerte y pues no tenía una idea de cómo era México hasta que llegué y pues bueno, Ciudad de México es una abreboca de lo que es el monstruo de la capacidad de aquí de México. Me ha parecido genial el contraste. Ciertamente no veo una diversidad
de culturas, digamos, de muchas nacionalidades. México se ha mantenido lo que es una cultura bastante fuerte como México puro. Muy arraigado, ¿no? Muy arraigado. Entonces, a diferencia del resto de los países donde he ido, creo que México es una de las que se mantiene muy fuerte en el tema cultural y donde se mantiene todavía una cultura, aunque se piense que están cerca del norte, pues México mantiene todavía la cultura de ser mexicano y tienen un orgullo de ser mexicano. Muy bien. Fíjense, estamos hablando con Sofe, que Sofe es venezolano. Perdón que me esté moviendo, pero necesito aquí conectar mi computadora porque se puede quedar sin batería. Me da pena estar haciendo esto, pero, ay, ¿me ayudas? ¿Me ayudas, mi amor? Ah, no lo encuentro. Ya está. Perdónenme. Perdónenme, qué bárbaro, qué cosa tan... Ya está. Sofe es una persona espectacularmente con mucha experiencia, vamos. Es una persona que tiene una capacidad de conocer y de vivir en muchos países. Estuvo en Barcelona, es venezolano, tiene toda la cultura latina, después estuvo en Australia, viajó seguramente por Asia, muchos lugares. Ahora viene a México, es capaz de adaptarse rápidamente, conoce 20 ciudades de este país, ha ido a Guadalajara, a Monterrey, a Zacatecas, a Chihuahua, a muchos lugares, y Sofe se dedica a enviar a gente a Australia y está queriendo apoyar a mexicanos a que vayan a estudiar a Australia, a estudiar su carrera, su maestría, mejorar su nivel de inglés, un diplomado, estudiar y trabajar, etcétera. El 6 de julio, de una vez te aviso, el 6 de julio vamos a tener un tutorial. Es decir, estamos invitando a toda la gente, a todos los mexicanos, a todos los que nos están oyendo ahorita, a que el 6 de julio nos sigan a Sofe y a mí, porque Sofe les va a explicar el ABC, el paso a paso para poder ir a Australia a hacer tu carrera o hacer tu maestría o estudiar y trabajar. Voy a hacer un gran esfuerzo por invitar a mucha gente. Voy a invitar a mexicanos que a lo mejor ya vivieron en Australia y que ya nos pueden también comentar algo. Pero si tú estás pensando en estudiar tu carrera, tu maestría o mejorar tu nivel de inglés, etcétera, pues Sofe se la sabe de todas. A ver, Sofe, ¿qué es lo que más te ha gustado de México y qué es lo que más no te gusta, por así decirlo? Pues lo que más me ha gustado de México es ese arraigo que tienen los mexicanos de su propio país. Ciertamente la multiculturalidad dentro de la misma cultura de México, hay muchas culturas que todas se mezclan y uno puede ver lo que es México. Eso me gusta mucho, de que sean latinos y que sigan amando a su propio país pese a muchas situaciones. Okay. Lo que no me ha gustado mucho es pues digamos que la grieta social o la grieta, digamos, la desigualdad que hay. O sea, mucha gente pobre, mucha gente muy rica, una separación muy fuerte, somos a veces racistas, clasistas, misóginos, puede que haya también, pues no sé, como inclusive hasta, pues sí, clasistas, ¿no? Como todo en Latinoamérica. En Latinoamérica también se da este fenómeno. Ciertamente es un fenómeno que pues, no escapa de la realidad de todos los países del sur o de los países de Latinoamérica, pero ciertamente lo que a mí más me ha pues, chocado o choqueado es el hecho de que pues hay cierta discriminación en relación a la pues digamos que se ve muy visible el choque de las clases sociales. Ciertamente en todos hay, pero es algo que insisto, como también he tenido varias impresiones en varios países, he vivido en otros países y ciertamente, por ejemplo, en Australia por mucho tiempo yo nunca viví esto. O sea, ciertamente era algo, y en mi país, en Venezuela, la realidad es más política que o sea, se vive la política al día a día. Pues, es algo, aquí no se vive tanto la política, pero sí se vive un poco del contraste. Del contraste, eso es la diferencia. Oye, Sofe, y hablando de lo que haces, ¿es difícil ir a Australia a estudiar? A ver, yo quiero ir a estudiar, tengo 25 años y está muy caro irme para allá, está fácil, o sea,
La Pues mira, gente, ¿qué piensa la gente de México, de Australia? Lo ha de ver súper lejos, ¿no? esa es una de las cuestiones que he conseguido aquí en México. Los países del sur, lo que es Colombia, Argentina, Brasil, Chile, están muy familiarizados con el destino Australia. Es el destino más visitado o más pedido, más, pues, digamos, popular de toda Sudamérica. Ok, Pero cuando me vengo aquí al norte, que es México, pues ustedes están más familiarizados con la parte de Canadá, el Norteamérica. Entonces, ciertamente, aquí la cultura de Australia o el desconocimiento de lo que es Australia es muy gráfico, pero ciertamente cuando mi trabajo en Sudamérica se hace más fácil porque ya los estudiantes o las personas en Sudamérica pues saben de todas las bondades del destino. Entonces, aquí hay que comenzar más allá de fomentar las universidades, es un poco fomentar el el destino destino, como el tal. destino. Es un destino súper versátil, multicultural. Cosas buenas de México y que tienen todos los mexicanos es que todavía ustedes tienen un pasaporte fuerte. Ok, Para Australia, el pasaporte mexicano es Assessment Level 1, significa que dentro del riesgo de país todavía ustedes tienen un riesgo bastante bajo, con lo cual el proceso de visado es bastante fácil y expedito. Aquí es un poco más cultural en relación a que queda lejos o hay muchos culebras o serpientes o animales. Las tarántulas son gigantescas, ¿no? Y cosas así. Y ya me imagino las mamás, ay, pero mi hijo, o sea, el hijo tiene 28 años, bigote y barba, pero, ay, mi hijo no le pasará nada, ¿será seguro? Y tú diciéndole a la mamá, señora, es más seguro que Tláhuac y que Iztapalapa, por Dios, Australia es súper seguro. Y además somos muy dados los mexicanos y hay becas, hay becas, hay becas. Y fíjate, sí hay, y hay muchas. Y la gente no se da cuenta que también, y tú, yo he platicado mucho con Sofe, es un gran, gran amigo, es una persona de verdad espectacular. Y Sofe me dice, los mexicanos tienen muy buen nivel, tienen buen nivel académico, tienen buen nivel de inglés y no aprovechan ese nivel para enfocarse y para decir, a ver, voy a estudiar Big Data o voy a estudiar comercio o voy a estudiar marketing digital en la mejor universidad de Melbourne o del mundo o de Sydney o Technique o la que sea para conquistar el mundo. ¿Qué nos puedes decir Hay, de eso? Hay algo que siempre me ha sorprendido de México. Uno es su nivel de inglés. Tienen un muy buen nivel de inglés. Bueno, las personas que tienen acceso al poder estudiar inglés, pues tienen una buena, digamos, un buen nivel. Desde los niños que comienzan en kinder, la prepa y luego la universidad, pues ya me salen con un muy buen nivel de inglés. Pero otra de lo que me sorprende de México son su promedio académico, su promedio de calificaciones. Esto normalmente no se da en los países del sur. En los países del sur el promedio académico no es tan fuerte como el de México, el nivel de inglés no es tan fuerte como el de México, pero hay dos cosas. Los del sur quieren irse a Australia, pero no tienen El no nivel. todos tienen el nivel. En México muchos tienen el nivel, pero ven a Australia como un destino lejano. Entonces, la mayoría de nuestros estudiantes que tratamos de ayudar siempre se van con una beca, no al 100%, pero becas desde un 25, un 50, un 30% Por su nivel, porque tienen por buen su nivel. nivel. O sea, Pero fíjese lo que nos está diciendo Sofe, ya te interrumpí, Sofe, pero nos está diciendo Colombia, Perú, Chile, Argentina, tengo que ayudarles a que mejoren su nivel, tengan mejores matemáticas, mejor inglés para que se vayan, pero se quieren ir. Y en México ya lo tienen, pero tengo que fortalecer su autoestima, que pierdan el miedo, que se atrevan, porque pueden conseguir buenas becas y se pueden ir para allá, pero ahora sí que les da miedo, como que y, se apanican. y más allá de eso también, Rodolfo, aquí en México ustedes tienen entes pues que muy pocos mexicanos conocen, te los voy a mencionar rápidamente. Uno es FIDER,
que es un fondo de financiamiento para la educación aquí en México. Es un ente público, pertenece al Banco de México. Ellos dan créditos educativos bastante buenos, con una tasa de interés muy, muy, muy baja, en donde lo pueden pagar a muchos años, le dan tiempo de gracia después que se gradúe. Ese es uno de ellos. El otro es FUNED. FUNED también es un fondo de financiamiento, pertenece a la parte privada, pero con características públicas igual que FIDER. También es un fondo de financiamiento, tasas de intereses muy bajas, en donde también los estudiantes pueden pagarlo en muchos años, Después. etcétera. Cosas buenas que pueden hacer en Australia o que tiene Australia también es que gran parte de las universidades en Australia tienen convenios directos con estos entes. Entonces todo forma como un paquete. Una red. Una beca porcentual de la Universidad Australiana, si quieren aplicar a los créditos, cosas que el mexicano tiene miedo es aparte cuando le mencionan crédito, pero los créditos educativos es diferente, es una dinámica casi como una beca, con características un poco diferentes porque no es a fondo perdido, sino tienen que reponer el dinero, pero hay Sí, algo para que el fondo siga teniendo para becas, tal pero no cual. estás comprando un auto o una casa o una lavadora, es lo que la gente no entiende, o sea, el auto Pero lo compras y se deprecia, la educación no. hay un punto crítico en esta parte que tienen que saber todos, y es que si te vas a estudiar, por ejemplo, una maestría en Australia, luego que terminas la maestría también tienes una visa de graduado, la cual te permite seguir o trabajar en tu área en Australia. Y los salarios australianos de un recién graduado profesional con una maestría, estamos hablando de salarios que comienzan a partir de los $60,000 anuales y pues más allá, o sea, puede llegar hasta los $90,000 australianos. Con lo cual, si su miedo es no poder pagar esto porque piensan que se tiene que regresar a México de inmediato, pues no. O sea, pueden ir trabajando en Australia y pueden ir pagando su Su crédito. Yo pienso crédito. que en el primer año o en el segundo año ya lo tienen pagado por completo. Ojo, no lo tienen que pagar de un solo golpe, pues tienen 10 años de gracia. Y algo último o la meta final, muchos de ellos, es tratar de aplicar al programa de migración calificado, en el cual no es un programa que es en base a que te tengas que casar con una persona en Australia, sino que es en base a tu perfil Okay. académico y A tu profesional, desarrollo allá. a tu desarrollo allá. Entonces ya de inmediato, en base a eso, un perfil muy, muy personal, pero académico y laboral, puedes aplicar y quedarte en el país, seguir desarrollándote y seguir trabajando como residente, y el más óptimo goal sería quedarte en la parte siendo ciudadano australiano. Entonces creo que ahorita esa es la movida. Sí, claro. La verdad es una súper oportunidad. Miren, estamos dándole ya pues mucha información que les vamos a dar el 6 de julio. El 6 de julio te puedes conectar y puedes estar haciendo preguntas así directas a Sofe, me puedes estar haciendo preguntas a mí y vamos a platicar más largo y tendido. Esta fue una entrevista muy rápida, muy corta. Agradezco mucho, Sofe, pero de veras te agradezco mucho que me hayas dado este tiempo. Que tengas un buen día. Es un gusto que estés aquí en México con nosotros. Es un gusto que estés apoyando a la juventud mexicana. Yo creo que el joven, si tiene claro lo que quiere en la vida, puede conquistar el mundo y puede estar en Australia, Nueva Zelanda, en Barcelona, en Estados Unidos, en Canadá o en México mismo. México tiene muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Hay muchos jóvenes muy preparados, pero a veces tenemos como que un cuadro en la cabeza y pensamos que todo es la UNAM o todo es el TEC. No, señores, hay muchas oportunidades en el mundo, muchísimas. Y además están allí para que las conquistes. Sí, Sofe te puede echar la mano. te Dígame. voy a decir por último, Rodolfo, bueno, a las personas que te siguen y a las personas que están pensando en ese sueño, pues le digo a manera personal, yo soy el cuarto de 6 hijos. Mis padres pues eran o son familias de clase media, no tan pudientes, y somos alcanzados, voy a ponerlo así, porque eran muchos hijos, somos muchos hermanos. Entonces, ciertamente mi visión de progreso era ir poco a poco tratando de ir escalonando. Sí se puede. En mi caso, yo soy una prueba viviente de lo que es poder tratar o enfocarte en lo que es un plan de vida. El plan de vida va a estar enfocado en
lo que quieres. Constancia, para mí es constancia y tener un enfoque. Entonces, ciertamente, yo no tenía las ventajas que tienen los mexicanos. Mi nivel de inglés no era el mejor, tenía el alcance económico muy reducido de mi familia, pero yo lo hice de esta manera. Estudié en la universidad becado, salí de la universidad, apliqué unas becas públicas, que no eran becas, eran créditos como el de FIDER y FUNET, o sea, eran fondos de financiamiento. De ahí salí a Barcelona, comencé también mis estudios y de ahí lancé para Australia. Entonces, parte de todo esto es tratar de tener un tren o claro, un una plan de vida. planeación. Pero se puede, o sea, no es necesariamente tener que venir de padres de familias adineradas, simplemente constancia, constancia y constancia y tener un enfoque y sí se puede. Y bueno, voy a hablarle de lo que se puede en Australia. Ciertamente hay muchos destinos, todos tienen sus virtudes y sus desventajas, pero lo que queremos en el 6 de julio, y gracias por la invitación tuya, es hablar un poco para que tengan una idea. Uno de poder, si no tengo inglés, que en Australia si estudias inglés claro, puedes trabajar, cosas que no pueden en otros destinos. Si tengo ya el inglés, si tengo un promedio, puedo aplicar a ciertas becas. ¿Qué pasaría si quisiera quedarme en Australia? Y algo bueno que se acaba de publicar ahorita el gobierno, es que aumentaron el salario mínimo por hora. Ahorita wow. estamos en uno de los mejores salarios mínimos por hora, estamos hablando de 19.8 dólares, $19.8 por hora. Entonces, aquí entonces, 400 pesos la hora, imagínense. más o menos, entonces aquí comenzamos a tener una idea de que, bueno, ¿me alcanzará? ¿No me alcanzará? ¿Cómo es la vida en Australia? ¿De qué se trata? Las becas. Ciertamente para todo tenemos que tener un presupuesto. O sea, sin presupuesto, pues quedaríamos en el sueño. Entonces, pero ciertamente vamos también a hablar un poco de cuáles son las alternativas económicas también que tienen los mexicanos para poder lograr incrementar ese presupuesto económico. Entonces, de eso voy a tratar de hablar. Voy a hablar un poco de mi experiencia o de las experiencias también que hemos tenido con los diferentes estudiantes que hemos mandado para Australia. Pues será un placer. No dejes de seguirnos. 6 de julio, 7 de la noche. 6 de julio, 7 de la noche. Mándame un mensaje aquí por el Facebook. Te mando la liga. Escríbete en mi página de Ticketopolis, Rodolfo Bello en Ticketopolis. Son mis patrocinadores. Los aprecio mucho a Ticketopolis. Y vamos a tener el 6 de julio a Sofe, una hora, hora y media completa para que nos dé todos los tips y sugerencias para podernos ir a Australia. Muchas gracias, Sofe. Eres un triunfador. Muchas, muchas, muchas gracias. Nos estamos viendo, de verdad es un placer tenerte con nosotros. Déjame aquí despedirme de los amigos. Hasta luego, amigos.